La copa de Álvaro aún estaba en el aire cuando dijo la frase que dejó a 12 personas sin respirar. Debí casarme con mi ex. Clara no soltó el tenedor. No miró al suelo. Solo vio cómo su suegra bajaba despacio la servilleta, como si aquella humillación no la sorprendiera en absoluto. Era su 10º aniversario de boda. 10 años de cenas familiares, de silencios tragados, de sonrisas puestas a tiempo para que nadie preguntara demasiado. Clara había preparado la mesa con velas pequeñas, pan caliente y la vajilla blanca que solo usaba en ocasiones importantes. Pero en cuanto Álvaro terminó aquella frase, todo en la casa pareció perder temperatura. Nadie defendió a Clara. Su cuñada se quedó mirando el vaso. Un primo fingió toser. Doña Mercedes, su suegra, apenas inclinó la cabeza y dijo con una calma casi cruel: «A veces el vino solo ayuda a decir la verdad. Si tú crees que una mujer no debe ser humillada así delante de su propia familia, dale like, suscríbete al canal y comenta el número 1. Si piensas diferente, también dale like, suscríbete y déjanos tu opinión, porque lo que Clara notó en esa mesa no fue solo vergüenza, fue algo mucho más inquietante». Clara dejó el tenedor junto al plato. Luego se quitó el anillo de boda muy despacio y lo puso sobre el mantel. El sonido fue pequeño, pero Álvaro apretó la mandíbula como si no esperara esa reacción. No parecía un hombre arrepentido. Parecía un hombre molesto porque la escena no estaba saliendo como él había calculado. Entonces, el móvil de Álvaro se encendió junto a la botella de vino. Clara no quería mirar, pero la pantalla quedó frente a ella durante un segundo. El nombre apareció claro: Isabel, la ex. La mujer que su suegra había nombrado tantas veces con una dulzura que siempre escondía comparación. El mensaje no era largo. «Ya se lo dijiste». Clara sintió un frío lento en la espalda. No por la frase de Álvaro, no solo por Isabel, sino porque, al levantar la mirada, vio algo peor. Doña Mercedes no estaba mirando a su hijo. Estaba mirando el teléfono, como si también estuviera esperando ese mensaje. Clara se levantó sin decir una palabra y caminó hacia el despacho donde guardaba los papeles de su padre. Detrás de ella, su suegra dijo: «No hagas una escena, Clara». Pero aquella noche, por primera vez, Clara no escuchó como esposa obediente. Abrió el cajón inferior, ese que casi nunca tocaba, y encontró una carpeta antigua que no recordaba haber visto antes. En la portada había una frase escrita con la letra temblorosa de su padre: «Si te hablan de Valencia, no firmes nada». Clara cerró la puerta del despacho muy despacio. Afuera seguían sentados a la mesa, como si nada grave hubiera ocurrido. Pero ella ya lo sabía. La frase de Álvaro no había sido un error, había sido una señal. Clara no volvió a la mesa de inmediato. Se quedó dentro del despacho con la carpeta entre las manos, escuchando las voces apagadas al otro lado de la puerta. Nadie reía ya. Solo se oía el roce de las sillas, una cucharilla contra una taza y el tono bajo de doña Mercedes. Ese tono que usaba cuando quería que todos obedecieran sin levantar la voz. En la primera hoja de la carpeta estaba la copia de una escritura antigua. Valencia aparecía subrayado 2 veces con tinta azul. Debajo su padre había dejado una nota breve: «La casa es tuya antes y después de cualquier matrimonio». Clara pasó los dedos por aquella frase como si tocara una mano que ya no estaba. Durante años había pensado en esa propiedad como un recuerdo familiar, no como una defensa. Cuando regresó al comedor, Álvaro estaba de pie junto a la ventana. Se había aflojado la corbata y hablaba con su hermana en voz baja. Al verla, calló. Clara notó algo extraño. No parecía avergonzado por lo que había dicho, sino inquieto por lo que ella podía haber encontrado. «Clara», dijo él, intentando suavizar la voz, «lo de antes fue una estupidez. Había bebido». Ella no contestó. Miró la mesa. Su anillo seguía sobre el mantel, junto a una mancha de vino que nadie había limpiado. Doña Mercedes se levantó primero y sonrió con una calma demasiado perfecta. «Todos estamos cansados», dijo. «Mañana hablaremos como adultos». Pero, antes de irse, la suegra dejó sobre la mesa una carpeta beige. No la empujó hacia Clara, la dejó a medio camino, como quien coloca una trampa sin tocar a la víctima. «Son solo unos documentos para revisar», añadió. «Nada urgente». Clara vio el membrete de una notaría de Madrid. También vio una fecha marcada en la esquina superior. Lunes, 9 de la mañana. El mismo lunes que aparecía en el mensaje de Isabel.
Aquella coincidencia no tenía nada de inocente. Esa noche Clara no durmió. Esperó a que la casa quedara en silencio y bajó descalza al comedor. La carpeta beige seguía allí. Dentro encontró una solicitud de autorización para vender la casa de Valencia, una copia incompleta de su DNI y un espacio reservado para su firma. Pero lo que la dejó inmóvil fue una hoja suelta, doblada en 4. Era una lista escrita a mano. Cena, provocarla, hablar de Isabel. Mercedes interviene. Firma antes del lunes. Clara sintió que la garganta se le cerraba. No estaban reaccionando a una crisis. La habían preparado. Y al final de la lista, junto a una pequeña mancha de café, había una inicial que no era de Álvaro. Era una M. Clara no volvió a tocar aquella lista hasta que amaneció. La dejó dentro de la carpeta beige, bajo el mantel doblado, como si el papel pudiera quemarle las manos. A las 7, mientras Madrid empezaba a llenarse de ruido, preparó café sin encender la luz grande de la cocina. Necesitaba pensar con claridad, pero cada palabra escrita en aquella hoja la llevaba hacia atrás, a detalles que durante años había preferido no mirar de frente. Recordó la primera comida con la familia Medina, poco después de comprometerse con Álvaro. Doña Mercedes la recibió con 2 besos correctos y una sonrisa educada. En la mesa había flores blancas, copas finas y un sitio vacío que nadie explicó. Clara lo entendió cuando la suegra, al servir el vino, dijo con naturalidad. Isabel siempre se sentaba ahí. Tenía una forma preciosa de llevar la conversación. Álvaro no dijo nada, solo bajó la vista al plato. Clara, joven y enamorada, fingió no sentir la comparación. Pensó que el tiempo pondría cada cosa en su lugar. Esa fue la primera vez que se equivocó. Después vinieron otras señales pequeñas. En una boda familiar en Segovia, una tía de Álvaro le tocó el brazo y le dijo: «Tú eres más tranquila que Isabel. Eso también es bueno para un hombre como él». Clara sonrió porque no sabía qué otra cosa hacer. En el coche de regreso, le preguntó a Álvaro si le molestaba que siguieran mencionando a su ex. Él apretó el volante y respondió: «No hagas problemas donde no los hay». Años más tarde, cuando doña Mercedes fue operada de la cadera, Clara dejó horas de clase para cuidarla. Le preparaba sopa, le cambiaba las sábanas y la acompañaba a rehabilitación. Una tarde, desde el pasillo, escuchó a su suegra hablar por teléfono. Clara es servicial, decía, pero Isabel habría sabido moverse mejor con los médicos. Clara se quedó quieta con una bandeja en las manos. La taza tembló un poco, pero no se cayó. También recordó el primer préstamo de Álvaro. Él llegó una noche con los ojos rojos, dejó una carpeta sobre la mesa y dijo que la empresa estaba pasando por un bache. Clara sacó dinero de la cuenta que su padre le había dejado para reparar la casa de Valencia. No pidió garantías, no pidió explicaciones largas. Solo creyó que un matrimonio también era sostener al otro cuando se hundía. Ahora, sentada en la cocina, Sina entendía algo que le dolió más que la humillación de la cena. No la habían despreciado porque no sirviera. La habían mantenido cerca precisamente porque servía demasiado. A las 8:30, Álvaro entró con la camisa arrugada y la voz suave de quien trae una disculpa preparada. Dejó una taza en el fregadero sin mirarla y dijo: «Mamá cree que deberíamos ir hoy mismo a la notaría, solo para aclararlo todo». Clara levantó los ojos. Sobre la mesa, él había dejado otra hoja. Era una cita adelantada, no para el lunes, sino para esa misma mañana. Y en el margen inferior, escrito con bolígrafo azul, aparecía un nombre que Clara no esperaba ver todavía: Isabel Rojas. Clara miró el nombre de Isabel Rojas escrito en el margen inferior y no sintió celos. Sintió algo peor. La certeza de que aquella mujer ya formaba parte de una conversación que a ella le habían ocultado. Álvaro permanecía de pie junto al fregadero, removiendo una cucharilla dentro de una taza vacía. Ese ruido pequeño llenó la cocina más que cualquier explicación. «¿Por qué aparece Isabel en una cita de notaría sobre mi casa?», preguntó Clara. Álvaro dejó la cucharilla. Tardó demasiado en responder. «No es sobre tu casa», dijo al fin. «Es sobre una solución para todos». Clara entendió entonces que la palabra todos no la incluía a ella. Subió al dormitorio, se vistió sin prisa y guardó en el bolso la carpeta antigua de su padre, la lista escrita a mano y el papel de la cita adelantada. No dijo que iba a ir, tampoco dijo que no. Solo bajó las escaleras con una serenidad que a Álvaro pareció inquietarle.
Doña Mercedes los esperaba en el portal, impecable, con abrigo beige y guantes finos. Al ver a Clara, le ofreció una sonrisa suave. «Hoy conviene estar tranquila», dijo. «Estas cosas se arreglan mejor sin orgullo». En el taxi, nadie habló durante los primeros 10 minutos. Clara miraba las calles de Madrid pasar detrás del cristal, las cafeterías abriendo, una mujer tirando de un carrito de la compra, un hombre sacudiendo una alfombra desde un balcón. La vida seguía con una normalidad casi ofensiva. A su lado, Álvaro revisaba el móvil cada pocos segundos. Doña Mercedes, sentada delante, sujetaba el bolso sobre las rodillas con las dos manos. Cuando llegaron a la notaría, Clara vio a Isabel antes de entrar. Estaba al otro lado de la acera, con gafas oscuras y un abrigo gris. No se acercó. Solo miró hacia Álvaro durante un instante y luego apartó la vista. Ese gesto no tenía la seguridad de una amante victoriosa. Tenía miedo. Dentro, el despacho olía a papel, madera barnizada y café reciente. El notario, un hombre de unos 60 años con voz baja, los hizo pasar a una sala pequeña. Sobre la mesa había varios documentos ya preparados. Clara reconoció su nombre impreso en la primera página. También reconoció una copia de su DNI, pero algo en aquella copia estaba mal. La fotografía era suya, sí, pero la dirección correspondía a una vivienda donde ella nunca había vivido. El notario empezó a explicar el procedimiento. Doña Mercedes asentía antes de que él terminara cada frase. Álvaro mantenía los ojos fijos en la mesa. Clara dejó que hablaran. Dejó que la palabra autorización apareciera varias veces. Dejó que mencionaran la venta como si fuera una decisión tomada. Luego abrió su bolso y sacó la carpeta de su padre. «No autorizo la venta», dijo con voz clara. «Y quiero una copia de todo documento presentado con mi nombre». El silencio fue inmediato. No dramático, no ruidoso. Solo una interrupción seca, como cuando alguien abre una ventana en pleno invierno. Doña Mercedes fue la primera en reaccionar. «Clara, no confundas las cosas», dijo, todavía sonriendo. «Nadie está obligándote». Pero el notario ya no miraba a la suegra. Miraba la carpeta antigua, el testamento sellado y la nota escrita por el padre de Clara. Tomó los papeles con cuidado, ajustó sus gafas y leyó durante unos segundos que parecieron muy largos. Después abrió un archivador lateral y sacó otra hoja. «Señora Benavente», dijo, «hay algo que debería ver antes de continuar». Clara se inclinó hacia la mesa. En aquella hoja había una firma que imitaba la suya casi a la perfección. Debajo una fecha de hacía 3 semanas. Y junto al sello de entrada una anotación escrita a mano. «Presentado por Medina». Clara leyó la anotación 2 veces. «Presentado por Medina». No necesitó mirar a su suegra para saber que aquella M pesaba más que cualquier confesión. Aún así, levantó los ojos. Doña Mercedes seguía sentada muy recta, con las manos cruzadas sobre el bolso, pero los dedos ya no estaban quietos. El notario dejó la hoja sobre la mesa y habló con una prudencia que hizo la sala más fría. «Este documento no puede avanzar si usted niega la firma. Tendremos que suspender el procedimiento y revisar el origen de la presentación». Álvaro reaccionó entonces. No con vergüenza, sino con irritación. Se inclinó hacia Clara y bajó la voz. «¿De verdad vas a hacer esto aquí?» Clara lo miró como si estuviera viendo a un desconocido. Durante años había temido su distancia, sus silencios, su manera de convertir cada herida en culpa de ella. Pero esa mañana, en aquella sala pequeña, algo se había quebrado de otra forma. No dentro de ella, sino alrededor. Como si el decorado que ellos habían levantado empezara a caerse. «No he hecho nada», respondió. «Solo he dicho que esa firma no es mía». Doña Mercedes respiró hondo. Su sonrisa volvió, más delgada, más peligrosa. «Clara, piensa en la familia. Una acusación así puede destruir muchas cosas». «Eso debieron pensarlo antes de usar mi nombre», dijo ella. El notario pidió unos minutos para preparar copias. Mientras esperaba, Clara se acercó a la ventana. Al otro lado de la calle, Isabel ya no estaba. Solo quedaba el reflejo de los coches pasando y una marquesina de autobús con un cartel rasgado por la lluvia. Clara sintió una tristeza seca. No era la tristeza de perder a Álvaro. Era la tristeza de reconocer que quizá lo había perdido mucho antes de aquella cena. Cuando salieron de la notaría, doña Mercedes caminó delante sin despedirse. Álvaro alcanzó a Clara junto a la acera. «Estás exagerando», dijo. «Mamá solo intentaba salvar la empresa. Tú sabes lo que esa empresa significa para nosotros».
Para vosotros, corrigió Clara. Él apretó los labios. Por primera vez, no encontró una frase elegante. De vuelta en el piso, Clara no subió al dormitorio de inmediato. Fue a la mesa del comedor, recogió su anillo del mantel y lo guardó en una caja pequeña de madera, donde antes conservaba botones sueltos y fotografías antiguas. Luego sacó una maleta del armario. No llenó bolsas con rabia. No tiró ropa al suelo. Dobló 2 jerseys, una bata gris, 3 libros, el cuaderno de notas de su padre y la carpeta con las copias de la notaría. Álvaro la observaba desde la puerta. ¿Te vas a ir por una discusión? Clara cerró la cremallera despacio. No. Me voy porque entendí que no era una discusión. Él intentó tocarle el brazo, pero ella dio un paso atrás. Ese pequeño gesto lo detuvo más que cualquier grito. Entonces Álvaro cambió la voz. Ya no sonaba herido. Sonaba preocupado. Si te vas ahora, todos van a pensar que abandonaste a la familia cuando más te necesitaba. Clara sostuvo la maleta con una mano y la carpeta con la otra. No respondió. Bajó las escaleras sin mirar atrás. Durante los primeros días, el silencio pareció una victoria. Clara durmió en una habitación pequeña de una pensión cerca de Atocha. Comió sopa de sobre y llamó a don Rafael, el antiguo abogado de su padre. Él le dijo que había hecho bien en no firmar nada. Pero al 4.º día empezaron las llamadas. Una prima de Álvaro le dijo que no esperaba tanta frialdad de ella. Un tío habló de ingratitud. Una vecina del edificio le escribió: «No sabía que eras capaz de dejar a Mercedes así». Clara comprendió entonces que había salvado la casa, pero no su nombre. Esa tarde, al volver a la pensión, encontró un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro había una foto de Isabel frente a la notaría, y en el reverso, escrito con tinta negra, una frase breve. Ella no fue la única que firmó. Clara sostuvo la foto durante varios minutos sin moverse. Isabel aparecía de perfil, frente a la notaría, con el abrigo gris cerrado hasta el cuello y una carpeta negra contra el pecho. No sonreía, no miraba a la cama. Parecía alguien que estaba allí porque no podía estar en otro sitio. La frase del reverso le pesaba más que la imagen. Ella no fue la única que firmó. A la mañana siguiente, Clara fue al despacho de don Rafael. El viejo abogado la recibió en una oficina estrecha, con estanterías llenas de carpetas antiguas y una planta casi seca junto a la ventana. No le hizo preguntas innecesarias. Solo extendió la mano y esperó a que ella colocara sobre la mesa la foto, la copia de la firma falsa y el sobre sin remitente. Don Rafael leyó despacio. Luego se levantó, cerró la puerta del despacho y bajó la persiana hasta la mitad. «Esto ya no es solo un asunto familiar», dijo. «Aquí hay uso de identidad, posible falsificación y una operación preparada». Clara sintió un cansancio hondo, como si llevara días caminando sin sentarse. El abogado llamó a un antiguo contacto de la notaría y pidió copias completas de los documentos presentados. Mientras esperaban respuesta, Clara observó sus propias manos. Tenía una uña rota y una marca roja donde antes estaba el anillo. A media tarde llegó un correo cifrado. Don Rafael lo imprimió hoja por hoja. Había una solicitud de venta, un poder incompleto, una copia alterada del DNI y un justificante bancario. Una parte del dinero solicitado con la casa como garantía no iba directamente a la empresa Medina. Pasaba primero por una sociedad pequeña registrada a nombre de Isabel Rojas. Clara cerró los ojos un segundo. «Entonces ella sí estaba dentro», murmuró. Don Rafael no respondió enseguida. Se inclinó sobre el justificante y señaló una línea casi escondida. «Quizá. Pero mira esto. La sociedad fue abierta hace solo 2 meses, y el contacto administrativo no es Isabel, es Mercedes Medina». Aquella noche, Clara llamó al número que aparecía al pie de la foto. Nadie contestó. Volvió a llamar una vez más. A la tercera, una voz de mujer respondió con un susurro. «No deberías llamarme». «Entonces no deberías haberme enviado la foto», dijo Clara. Hubo silencio. Luego Isabel pidió verla en una cafetería pequeña cerca de la estación de Chamartín, a una hora en la que casi no hubiera gente. Clara llegó antes. Se sentó al fondo, pidió una manzanilla y dejó el bolso sobre sus rodillas. Cuando Isabel entró, ya no llevaba gafas oscuras. Tenía el rostro pálido y los labios secos. Se quitó el abrigo sin dejar de mirar hacia la puerta. «Yo no falsifiqué tu firma», dijo antes de sentarse. Clara no contestó. Sacó el justificante bancario y lo puso sobre la mesa. Isabel lo miró y tragó saliva.
Mercedes me dijo que Álvaro iba a separarse de ti, que tú aceptarías vender porque querías irte. Me ofreció invertir en mi restaurante si ayudaba a convencerlo de no perder la empresa. Bajó la voz. Pero cuando vi los papeles, entendí que ya habían usado tu nombre antes de pedirte nada. Clara sintió rabia, pero no la dejó salir. Removió la manzanilla aunque no había echado azúcar. ¿Por qué volviste entonces?, preguntó. Isabel tardó en responder. Porque todavía quería creer que Álvaro me había elegido a mí. Y porque Mercedes sabía exactamente qué parte de mí seguía siendo débil. Fuera, empezó a llover. Las gotas golpeaban el cristal con una paciencia triste. Isabel abrió su bolso y sacó un pequeño pendrive plateado. Hay una grabación, dijo, de Mercedes, de antes de la cena. Clara miró el objeto sin tocarlo. Isabel cerró los dedos alrededor del pendrive como si le quemara. Si te lo doy, ella va a destruirme también. Clara levantó la vista. Por primera vez desde aquella cena, entendió que no solo estaba frente a la mujer que había vuelto a su matrimonio. Estaba frente a otra persona usada por la misma mano. Entonces Isabel dejó el pendrive sobre la mesa y susurró, «Escúchalo sola». Hay una frase que todavía me da miedo repetir. Clara no escuchó la grabación en la cafetería. Guardó el pendrive en el bolsillo interior del bolso y salió bajo la lluvia sin abrir el paraguas. Caminó varias calles antes de entrar en un portal cualquiera, solo para respirar sin sentir que alguien la observaba. Tenía las manos frías, pero no temblaban. Algo en ella había cambiado. Ya no buscaba una explicación de Álvaro. Ahora necesitaba una verdad completa. Esa misma noche, en el despacho de don Rafael, conectaron el pendrive a un ordenador viejo que tardó demasiado en encenderse. Isabel se quedó de pie junto a la puerta, con el abrigo todavía puesto, como si no quisiera sentirse invitada a ningún sitio. Cuando el archivo apareció en la pantalla, don Rafael miró a Clara. «Cuando lo escuchemos, no interrumpas», dijo. «A veces una frase suelta vale menos que el contexto entero». La grabación empezó con ruido de platos y una ventana abierta. Luego apareció la voz de doña Mercedes, clara, controlada, casi amable. «Primero rómpela delante de todos. Luego firmará cualquier cosa». Clara no cerró los ojos. Escuchó hasta el final. Mercedes hablaba de la cena, de mencionar a Isabel, de dejar que Álvaro pareciera herido para que Clara se sintiera culpable. Después habló de Valencia como si aquella casa fuera un mueble viejo que estorbaba en un salón. La voz de Álvaro sonó más baja. «¿Y si no firma?», Mercedes respondió sin dudar. «Para eso está la copia. Solo necesitamos ganar tiempo». Isabel se llevó una mano a la boca. Clara, en cambio, permaneció quieta. No era serenidad. Era una clase de dolor que ya no encontraba salida por las lágrimas. 2 días después se celebró una reunión de conciliación en el despacho de don Rafael. Álvaro llegó con un traje oscuro y la barba mal afeitada. Doña Mercedes entró detrás de él, impecable, con un collar de perlas y esa expresión de mujer ofendida que tantas veces le había servido. Venían acompañados por un abogado joven, que no dejó de revisar papeles. Clara estaba sentada al otro lado de la mesa. No llevaba el anillo. Delante de ella había una carpeta ordenada en 5 apartados. Escritura de Valencia, copia del DNI alterado, documentos notariales, justificantes bancarios y grabación. Isabel llegó unos minutos después. No saludó a Álvaro. Se sentó cerca de la pared, con la mirada baja. Al principio, el abogado de los Medina habló de malentendidos, de tensión familiar, de una empresa en riesgo. Dijo que Clara había actuado con frialdad y que una denuncia solo dañaría a todos. Don Rafael lo dejó terminar. Luego abrió la primera carpeta. «No estamos aquí por una discusión matrimonial», dijo. «Estamos aquí porque alguien presentó documentos usando el nombre de mi clienta». La sala cambió de temperatura. Clara observó a Álvaro. Él no miraba los papeles, miraba a su madre. Y esa fue la primera grieta visible. Cuando don Rafael puso la grabación, nadie se movió. La voz de Mercedes llenó el despacho con una tranquilidad insoportable. «Primero rómpela delante de todos». Álvaro bajó la cabeza. El abogado joven dejó de escribir. Mercedes no palideció, pero sus dedos se cerraron alrededor del bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Esa grabación está sacada de contexto», dijo ella. Isabel levantó la mirada por primera vez. «No», dijo con voz ronca, «yo estaba allí. Y después usted me pidió que guardara silencio».
Mercedes giró hacia ella con una lentitud helada. Ten cuidado con lo que dices. Pero esta vez Isabel no bajó la cabeza. Ya he tenido demasiado cuidado. Clara sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No era alegría, no era venganza. Era el peso de la verdad ocupando por fin su sitio. Don Rafael colocó sobre la mesa una carta ya preparada. Exigía la retirada inmediata de cualquier documento presentado con la firma de Clara. La rectificación escrita ante los familiares que habían sido informados falsamente y la aceptación de responsabilidades legales por la falsificación. Si no firmaban, la denuncia entraría esa misma tarde. Álvaro tomó el bolígrafo primero. Su mano dudó sobre el papel. Clara, dijo sin levantar la vista, yo no quería que llegáramos a esto. Ella lo miró con calma. No, tú querías que yo no llegara hasta aquí. Él firmó. Después, muy despacio, firmó Mercedes. Al salir del despacho, Clara creyó que todo había terminado. Pero en el pasillo, Isabel la alcanzó y le entregó otro sobre pequeño. Esto no estaba en la grabación, susurró. Es la razón por la que Mercedes tenía tanta prisa. Clara abrió el sobre apenas un poco. Dentro había una copia de un informe médico antiguo, con el nombre de Álvaro en la primera línea. Clara leyó el informe médico en la habitación de la pensión, sentada al borde de la cama, con la luz pequeña encendida. No era una enfermedad mortal, como había temido al ver el nombre de Álvaro. Era un historial antiguo de tratamiento por ludopatía y crisis de ansiedad, acompañado de varias deudas ocultas que Mercedes había tapado durante años bajo el nombre de la empresa. Entonces Clara entendió la prisa. No querían vender Valencia solo para salvar un negocio. Querían cubrir una ruina que llevaba mucho tiempo creciendo en silencio. No usó aquel informe para humillar a Álvaro. Se lo entregó a don Rafael en un sobre cerrado y pidió que solo se utilizara lo necesario para protegerla. Días después, la familia Medina envió la rectificación escrita. No fue elegante, no fue cálida, pero decía lo suficiente. Clara no había abandonado a nadie, no había mentido y no había autorizado ninguna venta. El divorcio avanzó despacio. Hubo llamadas que Clara no respondió. Noches en las que despertó creyendo escuchar otra vez aquella frase en la mesa. Y mañanas en las que tuvo que obligarse a preparar café, como si la vida no se hubiera partido en dos. Pero cada pequeño gesto la fue devolviendo a sí misma. Un mes después, abrió la casa de Valencia. Quitó las sábanas blancas de los muebles, barrió el polvo del pasillo y colocó flores frescas en una jarra de cristal. En la cocina, encontró una taza de su padre con una grieta fina en el borde. La lavó con cuidado y la puso junto a la ventana. Álvaro le envió una carta. Clara la leyó una vez, la dobló y la guardó sin responder. No por crueldad, sino porque ya no necesitaba convencer a nadie de su dolor. Esa tarde, mientras el sol caía sobre los tejados de Valencia, Clara abrió las ventanas de par en par. La casa respiró con ella. Y sobre la mesa, donde antes había papeles y miedo, dejó una libreta nueva, un bolígrafo azul y su anillo cerrado dentro de una caja. A veces, la traición no llega de golpe. Llega en comentarios pequeños, en silencios que aceptamos para no discutir, en favores que damos creyendo que el amor algún día será reconocido. Clara tardó años en comprender que la bondad sin límites puede convertirse en una puerta abierta para quienes no respetan nada. Pero su historia no trata solo de una mujer engañada. Trata de una mujer que aprendió a detenerse antes de firmar su propia desaparición. No gritó para ser escuchada. No necesitó destruir a nadie para recuperar su dignidad. Solo reunió la verdad, protegió lo que era suyo y se negó a seguir ocupando el lugar que otros habían decidido para ella. La confianza es hermosa, pero necesita ojos abiertos. El amor puede sostener, pero nunca debe borrar. Y la justicia, cuando llega de verdad, no siempre hace ruido. A veces se parece a una mujer abriendo una ventana, preparando café en silencio y volviendo a escribir su nombre sin pedir permiso. Porque después de una traición, lo más importante no es demostrar que nos hicieron daño. Es no permitir que ese daño nos convierta en alguien que ya no reconocemos.